Gracias, Tommy. Para hablar, habíamos adelantado al principio del programa que íbamos a estar con un especialista sobre el tema que arrancamos el programa en el día de hoy, la muerte de Найденов, que no de Найденов, sino de la familia de Найденов, parte de la familia de Найденов, que tanta conmoción produjo en el ámbito político. Fue provocada por lo mismo que falleció una periodista este fin de semana, una periodista que vivía en Tigre, pero estaba en La Pampa, estaba en la casa de un hermano. En definitiva, inhalaciones de gases. Ahora vamos a hablar acerca de si el gas provoca lo mismo que el monóxido de carbono, cuáles son las diferencias de esto que se conoce como el asesino silencioso. Vamos a saludar al doctor Pablo Martín Fecina, especialista en neumonología de Swiss Medical Center. Allí van a estar viendo su matrícula en pantalla, como corresponde cada vez que citamos a un médico para hablar de un tema específico. Gracias por haber venido. No, muchas gracias, buen día. Genera mucha tristeza cuando uno habla de estos casos, algo absolutamente inesperado. En el caso de Lucía Trott, una de las sobrinas de las trillizas de oro, vuelvo a decir de las trillizas de oro, de una mamá de 3 hijos, ella dormía en la casa de un hermano en La Pampa, en un escritorio, la fueron a despertar para ver el partido y no tuvo reacción. Y en el caso de los 2 familiares de Найденов, su esposa y su hijo más chico, habían llegado a levantarse a la mañana, a cambiarse todo, y por una pérdida en otro lugar de la casa, cuando ingresaron allí, digamos, el ahombamiento los desmayó. Exactamente, o sea, son muertes prevenibles que por eso generan tanta conmoción cuando ocurren. Es independiente de las personas, puede afectar tanto chicos, adultos, ancianos, principalmente en niños y adultos y ancianos es mucho más sensible, ¿sí? Y el riesgo que tiene esto, porque como comentaste, es un gas, o sea que es inoloro, incoloro, no se percibe, y que te podés levantar en un ambiente y en el otro ambiente por mala combustión hay una concentración mayor y ocurre los síntomas que estuviste mencionando. Eso también puede ocurrir, o sea, a mí me llamó la atención en el caso de Найденов, el hecho de que pudieran levantar, no se durmieron, no quedaron dormidos directamente, pudieron levantarse, cambiarse, no percibieron en ese momento el olor. Es que no se percibe, ojo, por eso se lo llama, digamos, como la muerte rosa o el asesino, digamos, silencioso, porque lo primero que ocurre es cefalea, dolor de cabeza, ¿sí? Y a medida cuanto más exposición tienen y cuanto más concentración de monóxido de carbono hay en el ambiente, ahí aparecen los síntomas, que simplemente pueden aparecer como dolor de cabeza, puede aparecer también debilidad, cansancio. El tema es que después entras en una cadena, porque esa debilidad hace que vos no te puedas mover, que te sientas y que quedas en el mismo ambiente respirando. Por eso lo más importante, o sea, el monóxido de carbono ocurre cuando hay una combustión incompleta y en un ambiente que no está bien ventilado. Sí, monóxido de carbono, y cuando hablamos de gas, porque ayer algunos decían en el caso de Formosa que sentían mucho olor a gas, es una zona que no tiene gas natural, sino que es a garrafa, claro, ¿no? Y que podía haber, ¿es lo mismo? No, no es lo mismo. Una cosa es, el gas está adulterado para que uno lo pueda llegar a percibir, digamos, en el ambiente y decir, bueno, hay gas en el ambiente. El monóxido, hay olor a gas. Hay olor a gas, sí. ¿sí? Que es lo que uno siente. Que el tema es que ese tiene riesgo de que pueda explotar. Claro. A diferencia del monóxido de carbono, que uno no lo percibe, lo inhala, pero es muchísimo más tóxico. Ajá. Es más tóxico el monóxido. La mala combustión, cuando algo ya está haciendo combustión. O sea, en realidad es un ambiente en el cual se consume el oxígeno y uno empieza a generar monóxido de carbono. El monóxido de carbono uno lo aspira, ¿sí? Y pasa como el oxígeno. Se une a una proteína que se llama hemoglobina, que es la función que tiene eso es transportar el oxígeno al resto de los tejidos. Ajá. Y es es 200 veces más afín al monóxido de carbono que al oxígeno. Ajá. Entonces las células se quedan sin oxígeno y entonces empezás a tener fallos de diferentes órganos, corazón, cerebro, hasta el coma y la muerte. ¿Qué nivel de conciencia puede llegar a tener una persona que está en ese proceso moribundo? Es que es muy variable, depende, o sea, la edad del paciente y depende también de la concentración de monóxido de carbono. Esto que comentaron, por ahí que estaban en un ambiente en el cual seguramente estaban con una intoxicación leve, al entrar en un ambiente donde la concentración de monóxido de carbono era mayor,
O sea, normalmente nosotros tenemos monóxido de carbono en el organismo, pero es un porcentaje muy pequeño, menos de 3%. En fumadores es entre un 10 a un 15%. Cuando hay un incendio, la exposición al monóxido de carbono es más de 100.000 partes por millón. O sea que depende mucho del ambiente en donde uno está. Y obviamente, cuanto mayor concentración hay, mayor son los síntomas y mayor es el riesgo de muerte. Entonces vos decís que no es posible que haya sido por el tema de garrafa en el caso de... Es que probablemente haya sido una mezcla. Por ahí estaba o sea, muchas veces ocurre que, digamos, hay una combustión incompleta, hay monóxido de carbono, pero, digamos, el gas envasado también es tóxico en cierta manera, pero lo que genera el paro cardiorrespiratorio es el monóxido de carbono. Lo que pasa es que el gas envasado tiene un olor fuerte, más que el gas corriente incluso. Es que son distintos, está adulterado, digamos. Naturalmente el gas no tiene olor. O sea, a medida que nos llega a nosotros por gas envasado o gas de la red natural, ahí va teniendo porque se adultera. Ahora, a la persona directamente la tumba al ingresar a un ambiente nuevo, no la mata digamos, la desmaya. La desmaya, o sea, eso sí hay una concentración muy grande. Lo más común es que uno tenga una intoxicación leve, moderada, digamos, por ahí los motivos de consulta son cansancio, cefalea, dolor de cabeza, dolor de panza, náuseas, vómito. Por eso muchas veces los motivos de consulta a una guardia simulan una gastroenteritis, un síndrome gripal sin fiebre y que si uno interroga puede llegar a la fuente que en realidad era una intoxicación leve de monóxido de carbono. Obviamente, pues, si el paciente llega porque estuvo expuesto en un incendio o muchas veces ocurre, digamos, la consulta conjunta de la familia. Nosotros en el Center de Barrio Norte generalmente nos vienen los papás y los nenes con intoxicación de monóxido de carbono. Comienzan los niños porque son mucho más sensibles y los papás los traen a las consultas y nos damos cuenta que en realidad la intoxicación estaba en la familia. Sí. O sea, ahora, Pablo decía, cuando hablamos por primera vez de los dos casos tan tristes, decía, es la muerte que se asocia a los lugares tal vez más carenciados, justamente por no tener gas natural. En este caso no pasó con ninguna de las dos familias, ni en el caso de Lucía Trotz, ni en el caso de la familia de Naide, ¿no? No, yo lo que decía es que es noticias de personas que mueren por braseros, claro, en las villas y en situaciones muy vulnerables, son frecuentes. Lo que ahora produjo este estremecimiento es que son dos familias de clase media, sí, claro, y las dos de personas conocidas, sobre todo un senador nacional, la familia de un senador nacional. Entonces esto produce... Pero es un poco injusto con las personas que mueren cotidianamente y que no son noticia importante, que a veces salen chiquititos, y porque son personas muy pobres que viven en condiciones muy precarias, pero que mueren por lo mismo. Uno porque lo asocia a la fuente, digamos, porque lo asocia, digamos, a que se calefaccionan bajo hogar a leña, salamandras y demás, pero en realidad la mala combustión puede estar en una hornalla, puede estar en una estufa que se tapó el tiro balanceado, puede estar, o sea, también ocurre en garajes en cuales no tienen la ventilación adecuada y se prende el auto. Eso es tremendo. Pablo decía, también daba el ejemplo de si prendes el auto dentro de un garage y te quedas dormido dentro del auto. Sí, esa es una... Yo conocí un caso así. O con el aire acondicionado. O a veces... En tu experiencia personal, vos sos neumonólogo. En tu experiencia personal, ¿cuáles son los casos más frecuentes que tuviste? No, lo más común, el motivo de consulta es la familia. O sea, yo estuve en el Hospital Churruca y ahí nos venían los bomberos con intoxicación de monóxido de carbono, pero obviamente era una fuente de un incendio. Y en el center generalmente son familias que tienen o el calefón en el baño o principalmente es cuando se están bañando. Sí. Un tip para la gente, una recomendación, insistencia sobre algo en particular, porque esto es darle visibilidad a algo que es más común de lo que creemos, no aparece en la tapa de los diarios, en este caso pues son personas conocidas. ¿Qué le decís al que está del otro lado? Bueno, lo primero, o sea, uno puede acceder a lo que son detectores de monóxido de carbono, que es simplemente como una alarma de humo que la conecta en su casa, la enchufa, tiene batería y detecta monóxido de carbono y te avisa. ¿sí? Eso es un método sencillo. Lo otro, hacer
revisar todo lo que son los sistemas de calefacción de la casa, hornallas, estufas, que estén funcionando en condiciones adecuadas. Si tienen generadores, ¿sí?, de electricidad, que tengan la ventilación adecuada, que la salida no esté, digamos, dentro del mismo ambiente. Y lo mismo en garajes de autos, digamos, tener la precaución de que esté siempre bien ventilado, es la forma. Y dormir con una ventana abierta. Con una ventanita abierta. Y sacar el calefón del baño. Ventana abierta, sacar el calefón del baño. Pero dormir con ventana abierta es, por más que sea invierno, un pedacito de en algún lado de la casa de ventana abierta que circule. Porque hay el oxígeno, y al entrar oxígeno, la combustión no. Ayer mi yerno fue corriendo a comprar detectores de monóxido de carbono. Se me ocurre que ha hecho esto mucha gente. Esperemos que los fabricantes no sean turros. Hay de distintos valores porque son distintos. Hay de 300 a 3.000 pesos, pero una variación total. Depende de la batería, depende de demás. Claro, pero es algo en ferretería se compra. Sí, es muy sencillo. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias.